Me he dado con una grata sorpresa aquí con respecto a nuestra búsqueda, a las ediciones especiales de Nintendo 64. Y ahorita lo vamos a ver. Hola a todos, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva búsqueda de lo retro después de tanto tiempo. Para los que no saben, ya saben que la búsqueda de lo retro es pasar por tiendas curiosas de Japón, ya sea tiendas de segunda mano, tiendas con artículos raros y enseñar de todo lo que aparezca. Normalmente va a estar un poquito más centrado tal vez en videojuegos, que es lo que estamos acostumbrados, y figuras, pero se puede enseñar de todo. Por ejemplo, estamos ahorita en una tienda, hermanos, que nunca le he enseñado, que se llama Village Vanguard, algo así, si no me equivoco, y es una tienda donde tú puedes encontrar de todo, desde tu palito selfie hasta un monedero del curioso George, desde un monedero del curioso George hasta un peluchón de Guilmón. Imposible. ¿Dónde vas a encontrar un peluche de Guilmón, hermanos? De ningún lado. De Digimon así no hay mucho. Desde el peluche de Guilmón hasta estos muñequitos de Mario. O a Shin-Chan, que está que se quiere suicidar acá. Así que se puede encontrar absolutamente de todo. Es una tienda muy famosa porque se puede encontrar cosas para las damiselas, para las damas del canal, por ejemplo, aceites del cuerpo, máscaras para el rostro, todo eso. Pero también se pueden encontrar cosas tan frikis como este, si no me equivoco, es una alcancilla, algo así, ¿no? Para guardar el dinero de El viaje de Chihiro, de todo. Y muy bien por acá, muchas veces alquilan o tematizan ciertos espacios y acá es de PlayStation. Desde gorritos de PlayStation, canguros de PlayStation. Esto es como una luz, ¿no? Decorativa del mando, del primer mando de la PlayStation. También tenemos este del mando de la PlayStation 4 y también tenemos lo que sería un reloj, ¿no? No sé si es una alarma también, me imagino que sí, porque para el precio que está, unos $40 debe de ser. Pero lo que me ha gustado más son estas luces decorativas, miren qué bonito. Este está más o menos, pero este está mejor, miren con la base esta de PlayStation. Está bonito, está a $50 más o menos. Y abajo tenemos ropa de todas las tallas. El estampado es un poquito de dudosa procedencia, pero bueno, digamos que está respaldado por PlayStation. Ahora, no todo es PlayStation, también tematizan otros espacios. Por ejemplo, el del frente es de Minecraft. Acá es una almohada del mando de PlayStation 4. Está bastante curioso como para la sala, para un sillón. Y acá de Minecraft un poquito, desde medias hasta peluches, bolsas, eso no sé, monedero o lo que tú quieras guardar encima. Acá miren, de Among Us. Se va a venir en el canal un juego de máquina de garra, pero no en el canal principal, en Gemurando, en el canal secundario, que subo este tipo de retos un poquito más sencillos. Y me gané unas cositas de Among Us, que ha estado de moda, sobre todo en las máquinas de garra, que no lo había enseñado hasta ahora. Así que ya saben, los links en la descripción. Y obviamente, para no perder el toque japonés, acá tiene que haber muchos gachapones. Es decir, esto es fundamental. Más bien estoy pensando, como juego mucho los gachapones, estoy pensando comprarme una máquina para poder meter dentro de la máquina los gachapones que yo gano para hacer TikTok o para los retos del canal. Y esos gachapones sortearlos con los muchachos acá. Tengo bastantes ideas para hacer para fin de año, así que todavía las estoy masticando. Si es que hay algún iluminado o alguien muy curioso, me deja ahí en los comentarios qué más se podría hacer. Obviamente la idea de comprarme el gachapón es de que el ganador juegue una vez y salga sorpresa cualquier tipo de figurita que yo haya ganado en el lapso de todo el mes, ¿no? Es decir, como es acá, 100% sorpresa. Y esta tienda es inmensa, tiene de todo, también tiene muchos mangas, hay que tener cuidado porque hay sus mangas calenturientos. Y yo sé que a ustedes les encanta esa suciedad, así que tengo que tener cuidado porque a YouTube no le encanta. Y salimos de esta tienda, estuvo bueno como introducción. También venden dulces. Si les gustaría un recorrido completo, pues lo dejan ahí en los comentarios. Sería interesante un directo acá también, ¿no? Para descansar un poquito de las máquinas de garras y todo eso por acá, y mientras se va desarrollando el directo, de repente sorteando sus cositas. Por cierto, no olviden revisar la descripción, que Japangemu.com está pronto a estar listo, así que vayan registrándose. Ahora sí, nos vamos al futuro, al pasado, donde sea, porque ya saben que la búsqueda de lo retro es así. Y estamos en otra tienda, hermanos, en la zona de la sabrosura. Como siempre estamos acostumbrados en este canal, hermanos, donde se revolotea bien para
intentar encontrar una que otra joya. A veces no se encuentra nada. Ahí el señor está buscando, a veces sí se encuentra, así que vamos a ver qué tal. Pero vamos a ir más allá. Esta vez no solamente videojuegos, que es lo que normalmente yo enseño en la zona Jam, periféricos, videojuegos, timones, pedales, accesorios, por ejemplo, no sé, de música, como este podría ser de el Beatmania, por ejemplo, si no me equivoco, es un ASCII. Entonces, más allá de eso, ¿qué más se puede ver en una zona Jam? ¿Tecnología? Sí, se puede. Más allá de videojuegos, como por ejemplo, miren esta curiosidad, ya que es la búsqueda de lo retro, hablamos un poquito de todo. La TV 200 de Casio. First came the pocket watch, then the pocket radio, then even a pocket camera. But who would have ever thought of a pocket TV? Casio, of course. Yes, it's the Pocket TV by Casio. Gemusin, ¿qué es esto? Es una televisión portátil, hermanos. Pero me llama mucho la atención porque aún hasta el día de hoy se está manteniendo en caja y se está manteniendo con manual. Para mí, estos tipos de aparatos tecnológicos es el corazón del Japón de antes, del Japón que hizo que Japón fuera tan respetado en la parte de tecnológica, porque si no me equivoco, esta Casio TV 200 salió en el año 86, ¿sí? Imagínense esta portátil en el año 1986, hermanos. Es decir, podías ver tu televisión, tus canales de televisión mientras ibas en el tren, mientras caminabas en un parque, etc, etc. Y como pudieron ver, encima por dentro estaba en buen estado, como si estuviese nuevo. Seguro estuvo guardado en algún lugar y solamente la caja fue la que sufrió un poco más los estragos. Pero esas son las curiosidades que se pueden ver. Y por aquí les quiero enseñar otra curiosidad. No soy muy fanático de relojes, es más, soy bastante básico y bastante clásico. Miren este reloj Casio que normalmente me acompaña, que es el Casio más clásico del mundo. Seguro que alguno de sus padres lo habrán tenido. Y acá hay un Seiko, pero ese es un reloj calculadora, un reloj de la NASA en su época, hermano. Sale hasta el precio de salida que parece unos 48.000 yenes, es decir, unos $450. Viene con su caja, todo así medio aterciopelado, y su precio actual es de $280 aproximadamente, unos 30.000 yenes. Está simpático ese reloj, ¿no? Con tu calculadora científica. Ojito ahí, mis amigos contadores del canal, ya saben. Y llegamos a otra tienda, hermano. Seguimos con la búsqueda. Pero Gemu, estás acá donde están las mezcladoras, las mesas de DJ para los productores. ¿Le querés hacer la competencia a tu amigo Cooking Sol? No, un abrazo ahí para David, un abrazo para Cooking. No, hermano, sino que siempre intento empezar en un lugar un poco más tranquilo. Me he dado con una grata sorpresa aquí con respecto a nuestra búsqueda, a las ediciones especiales de Nintendo 64. Y ahorita lo vamos a ver. Yo siempre he dicho que la búsqueda da recompensas, hermanos. Miren lo que encontré en esta zona de acá, ¿no? Que son, digamos, el área de videojuegos, de retro gaming, pero ya probado, cuidado. Tenemos acá la Clear Blue, nada más y nada menos. Sé que algunos lo verán turquesa, otros lo verán de repente medio celeste, pero no es la Clear o verde, pero es la Clear Blue. Es esta edición transparentosa que salieron dos de este estilo. ¿De qué estilo, Gemu? De que la mitad de la consola está blanca. Si no me equivoco, tiene una contraparte que es de color rosada, que es de color rojo, por ahí les estoy dejando la imagen. Y si no me equivoco, solo salieron esas dos. Esta, de igual manera, si no me equivoco, sí pudo escapar de Japón. En cambio, la contraparte, esa rosada, rojita, esa solamente se quedó en territorio japonés. Así que de repente la gente de España o de repente de LATAM, por ahí han visto este color de Nintendo 64 o por ahí rondeando. Si es así, sería interesante que me dejen ahí en los comentarios a qué precio. Pero el precio de acá es... No, chicos, tranquilos, no está $100, no está 12.000 yenes. Está 18. Tienen dos. Tienen esta que está suelta, así, sin nada, en buen estado, claro que sí, sin cable, sin caja. Y tienen esta que sí está selladita y completita, como para coleccionista. Y en estos casos es cuando me da un poquito así de... No, pues hermano, mejor me voy por acá porque el otro está con la sopleteada. Hermanos, decía que es justo en estos momentos que siento, ay, como que ganas de ir al baño, hermanos, porque no sé qué hacer. 160, 170 dólares por una consola suele doler un poco. Así que toca pensarlo bien y seguir buscando. Al menos ya sé que acá hay eso sí. No me puedo demorar más de 2 días porque estas cosas desaparecen. Y dejando un rato la Clear Blue, miren lo que tenemos aquí. Esta versión dorada de la Nintendo 64 que, como mencioné al inicio, por ahí les dejo el video, ya les he dejado el video donde la compré. Está en un estado respetable,
está alrededor de $65, $60. Y obviamente que para que esté en este lugar está aprobado. Y en esta tienda también una cosita curiosa más. No solamente los instrumentos musicales, que estoy debiendo un video dedicado a instrumentos musicales, no en Japan Gemu, pero sí en el otro canal que es Gemurando, donde subo ya resúmenes de Twitch y videos así un poquito más random, un poquito más que no tienen nada que ver mucho con la temática de coleccionismo y tal. Y que yo también desconozco, pero bueno, no importa. Ahí estamos para que me den duro contra el muro. Pero miren esto. Para los amantes de Kiss. Miren esas figuras, hermanos. Miren esas figuras. ¿Qué tamaño tienen? ¿Qué precisión tienen? Y parece que es una edición especial. No sé exactamente por qué lo habrán dado. Si es que llego a averiguar el por qué, les diré. Aquí está Gene Simmons, está Ace Frehley, está Paul Stanley y está Peter Criss. Están los 4 traviesos, obviamente con sus modelitos, como tiene que ser. Ahora, lo que no estoy seguro es, ¿50.000 por los 4? Aparentemente sí. Acá dice los 4, el Seto, japonés con Gemu, Seto. Los 4 a 50.000. Antes ha estado 50.000, pero cada uno. Ahora la situación ya ha cambiado. Y te viene con esto, no sé si es como algo que lo oficializa, como de sí, certificado de autenticidad. Ya está, suficiente. Hermanos, miren esta maravilla. Más o menos desde los 15 hasta los 18 años sufrí esa fiebre de Kiss. También me metí mucho en el neo metal. Escuchaba mucho también a Megadeth, a Iron Maiden. Me fui más a los suburbios como de rock inentendible como Cannibal Corpse. Y en esa búsqueda un buen tiempo me pegué con Kiss. Lamentablemente no tengo el espacio para poderlo comprar, pero queda espectacular filmarlo un poco, nutrirnos a la vista al menos, ¿no? Esto seguro que en unos cuantos días ya lo estarán comprando. Y seguimos en la búsqueda de lo retro, hermanos. Gemu, ¿dónde estás? Ya saben que la búsqueda de lo retro no tiene ni pie ni cabeza, y así que estoy en una tienda que se llama Miami. Que no sé, sáquenme de duda, por favor, los más friquichuelos, si esto tiene tienda online, no lo sé. Siempre me dicen, Gemu, recomiéndame una tienda online, hermanos, pero yo voy siempre a la tienda física, nunca compro online, así que es un poquito complicado para mí saber cuál tiene, cuál no, y todo eso, ¿no? Maquinami, por favor, un poquito más de respeto. Y por acá, miren esto en homenaje a Majora's Mask. Acá los ojitos se ven un poquito así tilteando, ¿no, hermano? Tiqui, 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 tiqui. Y es porque, bueno, por el esto de luz, ¿no? Está en 50 FPS. Y si pongo a 60, va a sufrir, pero con las luces de arriba. Así que no hay salida. Pero miren esta belleza, hermanos. Creo que es con conexión USB. Y se ilumina la parte de abajo y los ojitos aquí. ¿Y cuánto está? Este no está a la venta, obviamente, solamente una muestra. Pero arriba sí. Y está poco más de $100. Acá al lado está Link, obviamente que el inspirado en Breath of the Wild. Y aquí está Zelda. Todos así, estos un poquito más caros que el de Majora's Mask. No sé por qué exactamente. Me imagino que porque tiene esta interacción a corriente y todo eso. Está a $110 más o menos. Como saben, no soy tan fanático, aunque poco a poco cada vez más. Pero no soy tan fanático de figuras más que nada porque no tengo el espacio. Pero una así, la verdad, me volvería loco. Después acá tenemos figuras de Capcom, obviamente de Monster Hunter. Todas estas se dividen en volúmenes. Ya una vez habíamos ido al Café Capcom y ahí expliqué un poquito sobre estas figuras, así que por ahí les dejo, si son fanáticos de Capcom, por ahí visité el café, por ahí les dejo el link. Y en esta tienda Miami también hay muchas figuras de DC, el multiverso de DC. No sé en qué multiverso está o de qué multiverso es esta Mujer Maravilla, pero me daría un poquito miedo cruzármela. Después hay figuras que yo nunca había visto. Yo soy nuevo sobre todo en estas figuras que tienen que ver con DC, con Marvel. Dice Mafex. Y hay unas figuras bien especiales. Miren a este Batman con su capa azul. Así yo estaba hace unos minutos, pero por suerte en el 6º piso había baño. Así que ya pude estar un poquito más tranquilo. Después miren este Spider-Man con la mano de Iron Man. Y este es la mejor, hermano, es el Mandalorian. Miren, con Baby Yoda acá, tan pequeño en Baby Yoda, hermano. Yo creo que no vienen juntos, creo que lo han puesto como una curiosidad, pero está muy bueno. Y por acá unas figuras de Jordan con LeBron James que están de escándalo, hermanos. La verdad que si tuviera un vidrio así para exponer las cosas, estaría pero genial. Encantadísimo de tener todas estas figuras.
Interesante, sigamos viendo a ver qué encontramos en esta búsqueda. No olviden dejar en comentarios qué les gustaría que yo filmara. Ya saben que en esta búsqueda de lo retro vale de todo. Seguimos en la búsqueda de lo retro, hermanos, y quiero enseñarles algo. No la Wonder Swan, que ya se va a venir un video de la Swan Crystal también y todo explicando y toda la historia, como los tengo acostumbrados. Y no quiero que vean esto. Aquí abajo, ¿reconocen esta edición especial de la PlayStation 2 Slim? Es la edición del Final Fantasy XII. Gemusin, tú tienes un video de esto. Así es, hermano, pero miren cuánto está acá. Más de $380 y yo lo compré creo que a $100, menos de $100. Por ahí les dejo el video también. Pero me parece una locura. Había leído que había incrementado su valor un poco, pero nunca pensé que iba a ser algo tan exagerado, hermano. Yo tengo ahí, los que ven los directos de Twitch, lo pueden ver ahí impoluto, atrás mío como decoración también. Y acá lo tenemos. No se puede ver muy bien porque es súper sutil, pero bueno, me llamó muchísimo la atención. Hermanitos, y una curiosidad acá, miren, los más buscados, las consolas más buscadas. Están buscando alguna Sega Saturn, la Skeleton, por ejemplo, esa me da transparentosa, la de Hello Kitty que yo tengo, pero esta versión creo que el mío era rosado, ¿no, muchachos? También tengo el video por ahí. Y miren esto, la Xbox, ¿no? La primera versión de Xbox, versión Panzer Dragon, te están dando $360. Pero ¿quién tiene esa versión, hermanos? ¿Alguno de ustedes tiene por ahí? Porque la verdad, ya ahí les estoy diciendo que es una joya, ¿eh? Una joya. No se olviden que estoy intentando hacer directos un poquito más por calle, así que por ahí les dejo el link en la descripción siempre, porque se pueden enterar de estas cositas, un poquito curiosas. Ahora sí, seguimos. Y ya regresamos a la actualidad, en mi casa prácticamente, en el Harov. ¿Y dónde más? En la zona Chang. Y estaba viendo un poquito aquí, me sorprendió ver una Wii U, esta negrita, ¿no? Obviamente que es solamente el cuerpo de la Wii U, sin cables, sin el pad con la pantalla ni nada por el estilo, pero $15 sería, $15. Ya se podrán venir después de que pase un poquito la tormenta de fin de año, que hay muchas cosas que hacer, ya saben, como padre de familia, para dedicarle un poquito de tiempo a reparaciones, ¿por qué no también centrado en computadoras un poquito más? Cada vez un poquito más adentro. Me dicen qué es lo que piensan ustedes, si les gusta la idea. Y yo me pregunto, ¿qué tendrá este Xbox 360 para estar $8? O bueno, ¿qué es lo que tiene? Mejor, porque ya sabemos lo que no tiene. Está un poquito matado, pero bueno, está interesante. Todavía se encuentran cositas en la zona Yank. Y para poder ver qué es lo que he encontrado en esta tienda que tiene sus cositas, van a tener que esperar a la próxima búsqueda de lo retro, hermanos. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan extrañado. Y si es así y les gusta la búsqueda de lo retro, que se habla absolutamente de todo, poco a poco de repente, por ahí haré alguna toma de cámara, por ahí haré alguna toma de cualquier cosa que sea más o menos tecnológico y más o menos coleccionable. No se olviden etiquetar a un amigo, compartir la publicación, dejar su like, su comentario y todas esas cosas hermosas que a mí me fascinan y me vuelven loco. Yo soy Gemu, la que está en la casa de la mujer sin rostro, y nos vemos en el próximo video. Adiós.